Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a este nuevo capitulillo de la estantería de cómics. Aquí me encuentro yo, como siempre, en las estanterías, acompañado del genial El Viñetas. ¿Cómo te va, colega? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. De hecho, estoy aquí mirando porque no sé por qué estoy como lareado. ¿Será de la cámara o qué? Pero bueno, que ahí me voy a poner. Pues bien, o sea, la verdad que bien, cansadillo porque estamos ya terminando el año. O sea, estamos aquí preparando mucho contenido para el canal, haciendo otras cosillas del mundillo laboral, Vamos, de un no para, como se suele decir. Pero bueno, dentro de lo que cabe se puede decir. Retocar ojos del traje de Spider-Man, cosas de esas, las Exacto. típicas. O sea, Dentro de lo malo, o sea, tenemos siempre a Spider-Man, o sea que eso es un aliciente para seguir a tope. Así que pues nada. Y me voy a mover aquí un poco que hoy no calculo bien la cámara, pero bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te cuentas? nada, bien, bien, aquí estamos con ganitas de hablar del tema de hoy, un poco así de charleta. Mm, Esperemos que un capitulillo tranquilo, no muy largo, porque tengo que ir a echar gasolina, cosas de persona ya mayor. exacto. Y Y nada, vamos a hablar de un tema que, sinceramente, pues creo que hay que darle su espacio, creo que hay que hablar de este tema. Por desgracia, hay muchas veces que no se les da la importancia que se debe. Y sí, gente, hoy vamos a hablar de personajes femeninos, de superheroínas, eh, porque muchas veces son opacadas por otros personajes y, sinceramente, tienen pues una importancia increíble, unas historias muy buenas y hay realmente algunos personajes que son, vamos, apasionantes. O sea, de hecho ya hemos hablado alguna vez aquí de algunos, hace poco hablamos de la versión Absolute de Wonder Woman. Y bueno, vamos a hablar, pues eso, una charlita de colegas, hablando un poquito de la importancia que tienen estos personajes, de la más importancia que deberían de tener, porque por desgracia es lo que comentamos, no tienen toda la que deberían muchas veces, y bueno, hacer un poquillo de repaso de algunos de los personajes que más nos gustan dentro de estas superheroínas. Sí, yo creo que también es interesante, ¿no? Un poco de cara a finalizar la charla, el hacer una reflexión, ¿no? De también cómo se ha tratado a estos tipos de personajes a lo largo de los años en el cómic, o sea, no a nivel histórico, pero sí a nivel de, pues, nuestra propia percepción y lo que hemos estado viendo y, pues, a lo mejor qué opinamos al respecto y demás. Yo creo que pues está interesante, así que, pues nada, sin más dilación, hagamos esto una última vez, porque sí. Tenemos aquí a Spider-Gwen y tenía que hacer las referencias, como no. Y pues nada, yo si quieres te doy pie, empezamos a hablar de, pues eso, por qué tienen importancia las superheroínas o personajes femeninos en el mundo del cómic y quiero que pues me vayas dando tus argumentos, así que pues Bueno, a adelante. ver, lo primero y más importante, creo que el superhéroe en general, parte de su encanto es reflejar en cierta forma el mundo en el que vivimos, con cierta ficción, con ciertas cosas, ciertas licencias, pero al final siempre nos gusta mucho vernos reflejados en los personajes que leemos. Sea el caso, por ejemplo, de Peter Parker y muchos otros casos que están por ahí que al final siempre decimos, "Buah, es como yo, es como tal". Y sin duda, o sea, si tú vas a reflejar que la gente se pueda sentir identificada con un personaje de cómic y quieres reflejar lo que es la realidad, el mundo en el que vivimos, sin duda tienes que relatar personajes femeninos. O sea, al final, eh, pues la mujer existe, por más que haya gente que le joda. Es una cosa que, bueno, pues día a día, ¿no? Igual que un chaval puede estar leyendo Spider-Man, también puede haber una chavala que esté leyendo estos cómics. Y igual que el chaval tiene todo el derecho del mundo a sentirse identificado con lo que está leyendo, pues lo mismo pasa con el otro género. Creo que además también todos tenemos nuestro punto de vista de cómo vivimos nuestra vida. Al final, pues bueno, pues está bien reflejar todos los factores y ya no solo con el tema femenino, con todo tipo de cosas. O sea, yo a mí me gusta mucho leer a Peter Parker, pero cuando leo a un personaje que es español, la verdad es que también me hace mucha ilusión saber que también existe un tío que es de España, ¿sabes? O sea, está bien el tratar todo, al final no todo es USA, ¿sabes? Hombre blanco, americano, o sea, hay más. Y creo que al final es eso, o sea, lo importante, más que el por qué debería de existir, es
que si tú quieres reflejar lo que es la vida en la que vivimos, ya sea con ficción, con menos ficción o lo que sea, pues tienes que meter todo tipo de personajes. Y creo que es algo muy importante. Luego ya hablaremos un poquito de cómo era ese reflejo según la época, porque cuando hablemos de su Storm, yo voy a tener que hablar bastante de la etapa primeriza de los Cuatro Fantásticos, porque, bueno, ahí hay chicha de la que cortar. Sí, sí, sí. No sabía que la chicha se cortaba. Pero bueno, sí, yo creo que siguiendo un poco el hilo de lo que estás comentando, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Porque al final el tema de sentirse identificado con un personaje, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Para que una persona pueda, o sea, llegar más allá en las historias a las que está, ya sea leyendo, viendo, en una película, en una serie, incluso en un videojuego, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, o sea, algunos de mis personajes favoritos en otros medios que no sean el mundo del cómic pueden ser, por ejemplo, Ellie de The Last of Us, que es un personaje que me encanta. Y claro, o sea, yo obviamente, o sea, soy un hombre y también me tiran otros personajes, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya un sector del público femenino que, bueno, o sea, un sector del público, que en este caso es el femenino, que se sienta identificado con personajes que más o menos puedan tener similitudes con ellos, o sea, igual que nos pasa a nosotros con Spider-Man, o sea, el Spider-Man de Peter Parker, o igual que le puede pasar a otra gente con con Spider-Man de Miles Morales en el universo Ultimate o ya en la continuidad actual o incluso en otras adaptaciones. Creo que es muy interesante y, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza siempre el pensar que cuando se estaba viviendo el boom de superhéroes en los últimos años, más o menos en la etapa de Infinity War y Endgame, empezaron a salir también películas de superheroínas y me parece muy curioso porque ya quitando si tienen o no calidad esa cinta, me mola el hecho de que haya niñas que en ese momento están creciendo y están descubriendo el mundo y vean roles que les pueden servir para inspirarlas, como a nosotros nos sucedió con Spider-Man allá por inicios de los 2000. Y pues no sé, la verdad que eso es algo que cuando lo he pensado alguna vez me parece súper bonito y creo que es necesario, porque al final también vivimos en una sociedad en la que, tú bien lo decías, ¿no? El hombre blanco heterosexual estadounidense, que es un poco el héroe de acción de las películas hollywoodienses y el encargado un poco, ¿no? De, al final, o sea, hacer una especie de espejo, o sea, de reflejarse en los espectadores masculinos, que al final es el público mayoritario. Y pues eso puede estar bien, o sea, porque también pues se tienen que sentir identificados, pero creo que es digno de aplaudir, ¿no? Que cada vez pues haya más personajes femeninos y que bueno, que se le esté dando la importancia que merecen. O sea, dentro de que pues ya luego las historias sean mejores o peores, pero como en todos los casos, creo que en la variedad está el éxito y el que pueda la gente decidir. O sea, no sé ya tú qué opinas. Claro. Sí, a ver, al final, o sea, no es simplemente que digas, vale, eres hombre, tienes que leer tal, o eres mujer y tienes que leer a tal personaje. No, o sea, no nos referimos a eso, si acaso hay duda. O sea, yo, por ejemplo, tengo amistades que leen a Spider-Man o han visto películas de Spider-Man y se sienten identificadas con él, aunque no sean del mismo género, raza o lo que sea. Pero sí está el hecho de lo que comentabas tú, o sea, al final siempre nos gusta vernos reflejado en los personajes que admiramos. Y, por ejemplo, que una niña pequeña, porque tú ponías un ejemplo muy bueno, la etapa de ya cuando estaba el boom de Marvel Studios, tema Infinity War, tal. Yo me acuerdo que en esa época también había otro tipo de películas como las de DC y Wonder Woman estaba a topísimo. Y yo desde entonces veo muchas niñas queriendo ser como Wonder Woman, viendo las pelis que sacaron de Wonder Woman y viéndolas como un ejemplo a seguir. Con Spider-Gwen, que la tenemos aquí, gracias a las películas, incluso gracias a series infantiles que están sacando, pues muchas niñas se ven reflejadas en ella e incluso quieren pues ser como ella, la tienen como un ejemplo a seguir y tal. Y es bonito tener ese ejemplo, esa diversidad. Al final es lo que te digo. Creo que una de las cosas más guays, aunque también podamos jugar con la ficción y tener pues cosas que se alejen más de la realidad, al final es lo que digo, todos nos gusta parecernos a nuestros héroes, a todos nos gusta decir, ah, a mí también me pasaba esto, o tal, joder, a él ha salido de esto, pasando esto y tal, y que todos nos podamos ver reflejados de una u otra forma
la verdad es que es muy bonito. O sea, al final es lo que comentaba al principio, el mundo no es simplemente un carácter de gente igual, sino que hay muchísima variedad y está muy bien reflejar ese mundo, esa variedad, ese tipo de cosas. Ya te digo, yo creo que ya no solo con hombre o mujer, o sea, creo que está muy bien que saquen diferentes personajes de diferentes etnias, de diferentes culturas, tal. Y al final creo que, si bien últimamente estamos en una época en la que hablar de esto es criticado a mansalva, o sea, porque te empiezan a decir, oh, eres woke, o no, es que esto es propaganda de no sé qué, tal, esto es inclusión forzada, las típicas mierdas. Sí, y a veces hay veces en las que puede que haya un producto que sea una inclusión forzada y se vea claramente, pero muchas de las veces, gente, lo siento deciroslo, pero es que es muy necesario, y ya no que sea muy necesario, o sea, que es que la ficción muchas veces, como comento, es un reflejo de la realidad. Tal, asómate por tu ventana y vas a ver cómo la gente de la calle no son solo, como yo decía, hombres americanos blancos caminando por ahí con, bueno, pues por la calle, pues como si nada, ¿no? Pues vas a ver a gente de todo tipo. O sea que al final, pues eso, es lo que comento. Y ya hablando un poquito de otros temas, también pues, bueno, ya que tenemos aquí a Spider-Gwen, ya también pues comento un poquillo del personaje. A mí personalmente es un personaje que me gusta mucho. Sí es verdad que creo que a día de hoy pues no lo han sabido manejar muy bien en lo que es en los tebeos. En las películas sí, en las películas y en otros medios yo creo que de momento va muy bien, pero en los cómics actualmente está el tema un poco caótico, no saben bien qué hacer con ella, la cambian el nombre cada 2 por 3, ahora está en el 616 ahí, bueno, unas movidas muy raras, pero es un cómic que el concepto original, la verdad es que pues muy interesante, jugaron muy bien con ello, y al final no era simplemente hacer una versión más de Spider-Man, o sea, al final los autores jugaron con lo que Marvel les ofreció, supieron qué querían contar, y sobre todo artísticamente los primeros números son muy guapos, tienen un estilo artístico muy único, y cosas como estas son las que molan, las que creo que están guays, porque al final es experimentar, es sacar historias nuevas, nuevos personajes, y lo más importante, aunque este efectivamente a lo mejor no sea el mejor caso porque no deja de ser una versión, digamos, femenina de un personaje muy conocido, sí que al final hacer que tus personajes sean importantes por ellos mismos y no simplemente por ser una versión de tal personaje. Claro. Porque por desgracia, muchos de los personajes femeninos de los que vamos a ir hablando hoy, esto es hecho, son personajes femeninos de tal, la versión femenina de Batman, la versión femenina de Superman, la versión femenina de no sé qué, que luego hay personajes, pues ellas mismas, como pueden ser Jean Grey, Tormenta o muchos otros personajes, pero por desgracia tenemos mucha Spider persona o tal, y bueno, pues Mm. también había que O comentar el eso. personaje o variante de X personaje masculino, que eso pasa mucho. Sí, 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 Y sí. además, de hecho, de eso podemos entrar a hablar ahora, si te parece, ¿no? O sea, al final, de la época en la que venimos, ¿no? O sea, principios del año, o sea, del siglo pasado, cuando empezó el boom de los superhéroes, ¿no? Estamos hablando de pues ya años 60 y tal, ¿no? Ese principio de ya del renacer de Marvel y DC con su, bueno, renacer o mejor dicho nacer, o sea, renacer sería ya en los años 60 con su edad de oro y edad de plata. Es interesante, ¿no? El cómo se pensaban que, o sea, que podrían tener importancia los personajes femeninos en esas editoriales o incluso en otras. Al final ya lo... No sé si lo hemos llegado a comentar alguna vez, pero sí que es verdad que tú y yo seguro que lo hemos hablado, ¿no? El tema de un poco el absurdo de decir, vale, tenemos a Spider-Man, vamos a crear a Spider-Woman en los años 70. ¿Y por qué vamos a crear a Spider-Woman? Porque, hostia, es que vaya a ser que otra empresa, otra compañía, haga una película, haga un cómic, haga una serie o cualquier otro producto relacionado y le ponga el nombre y nos lo quite de las manos. Por lo tanto, vamos a hacer a Spider-Woman o vamos a hacer a Hulka, aquí en España, sí, Hulk, en Estados Unidos y en países de habla inglesa. No, al final, ese afán por simplemente decir, no, no, es que vamos a crear una contraparte femenina porque queremos tener el derecho de uso del nombre para ya en algún momento explotarlo y pues bueno, si ahora mismo sale algo bien y si no, pues también, pero no le vamos a dar mucha importancia ni al Sí, o sea, personaje, ni a la historia, ni a nada.
viene un poco de personajes tipo como pasó con Wonder Woman, que luego años después Marvel sacó su Wonder Man. Al final es lo que tú comentas, tanto Marvel como DC pues muchas veces hacían ese tipo de estrategias de decir, vale, no queremos que nos pase esto, pues vamos a coger lo que bien decía, ¿no? Spider-Man, pues vamos a coger a Spider-Woman y ese tipo de cosas. Yo una cosa que quiero recalcar, sobre todo en los primeros años, es que si bien yo comentaba al principio lo del tema de el reflejo de la realidad, ¿no? Que no todos los superhéroes van a ser hombres, sí que por ejemplo en Marvel veíamos, pues bueno, esto reflejando, ¿no? Por ejemplo en los Cuatro Fantásticos, antes lo he comentado que lo quería decir, veías a los Cuatro Fantásticos, un equipo de cuatro personas, tres hombres, una mujer, pero si bien había esa inclusión, ¿vale? Porque además tú veías el resto de personajes de los grupos de Marvel y pasaba, ¿no? Por lo general una mujer o dos, y tenías, pues, por ejemplo, los Vengadores a la Avispa, tenías en los X-Men a Jean Grey, pero por desgracia, Dios, el reflejo de cómo era la mujer de aquella época, o sea, cómo la representaban dejaba bastante que desear. O sea, yo recuerdo hace poco estar leyendo uno de los primeros números de los Cuatro Fantásticos, en el cual los Cuatro Fantásticos se ponen a leer cartas que les mandan sus fans. Sí. Y hay una carta en la que básicamente un fan critica que la mujer invisible no sirve para nada en el equipo, que no tiene realmente importancia. Y la mujer invisible se pone muy triste, empieza a llorar, se va de la habitación y todos van detrás de ella. No, Su, no te pongas triste. Pero ¿no recuerdas cuando le diste a ese botón y nos liberaste a todos para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo? ¿Y no recuerdas cuando...? Y es como, a ver, escucha, o sea, está muy bien el intento de inclusión, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo era también la actitud de aquella época, las mentes de aquel entonces, pero me hace gracia sobre todo porque al final, claro, choca también mucho con cómo tenemos la percepción del día de hoy en día, ¿no? Y tuvieras esa representación, decías, vale, a ver, sí, mucha mentalidad de cómo era entonces y tal, pero no me está reflejando bien. O sea, no me puedo creer que todas las mujeres y sobre todo una que se enfunda en unas mallas para luchar contra putos alienígenas, eh, me la vayáis a plantar así. O sea, al final, pues eso, había una representación masculina, ¿no? Al final, una visión masculina de lo que ellos pensaban que tenía que ser una mujer. Por desgracia, nos dejaban, pues eso, papeles muy secundarios o papeles muy menospreciados en muchas ocasiones. Y además es que desde los ejemplos, de los tres ejemplos que he puesto, de Jean Grey puedo hablar un poco menos porque en esa época yo he leído poquitos cómics de la etapa inicial de los X-Men, pero de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos, que he leído un pelín más, tampoco mucho, pero un pelín, tanto la avispa como Sue Storm les pasa lo mismo. O sea, al final tienen un papel prácticamente igual y si cambias a una de equipo con la otra, realmente tampoco vas a ver mucha diferencia de lo que es ese juego, ¿no? O sea, pero porque Stan Lee al final jugaba igual con ellas, no había tampoco una diferencia enorme, pero ya no creo que tanto el problema por Stan Lee, sino por lo que bien comento de el tratamiento de un hombre de la época tratando como ellos creen que se tiene que comportar o se comportaría una mujer de la época. Que ya te digo yo que seguramente sería muy diferente, sobre todo tratándose en una situación como esta. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, vaya. Al final también, de hecho, o sea, lo que tú comentabas con respecto a su Storm es curioso porque tú ya sabes que yo ya me he leído unos cuantos números más de la etapa clásica y Ujú. es a partir del número, no recuerdo si era el 20, 21, 22, pero por esa numeración más o menos, que deciden darle más protagonismo a su Storm y más protagonismo y más poderes, ¿no? Porque al final, de hecho, si nos vamos a los primeros números, recordamos que los Cuatro Fantásticos se forman por ese viaje que realizan al espacio y acaban con la nube cósmica teniendo poderes. ¿Qué pasa? Que pues uno tiene super fuerza y se convierte en un monstruo, el otro es un hombre que se envuelve en llamas y puede controlar el fuego, el otro es un hombre muy listo que puede estirarse su cuerpo hasta límites insospechados, y luego tenemos a su Héctor, que es un personaje que se hace invisible y ya está, simplemente se hace invisible. Es un personaje que ya incluso desde su propia concepción te están diciendo que, bueno, o sea, su poder es
desaparecer. O sea, es un poco como que no importa demasiado. Sí que es verdad que ya con lo que tú bien comentas, ¿no? El tema de las cartas que le mandan al equipo, que también era un poco reflejo de lo que el público de los Cuatro Fantásticos les estaba recriminando a Stan y a Jack, que al final, pues ya, a partir de eso, de la numeración 20, 20 y algo, deciden aumentarle los poderes a su Storm y que no solo se vuelva invisible, sino que también pues pueda crear objetos y pueda volver a la gente invisible. De hecho, ya a partir de esos números, hasta el número 40, 40 y algo, que es lo que yo me he leído, se va viendo, ¿no? Como Su se va convirtiendo en un personaje mucho más poderoso. Que sí que es verdad que le meten alguna limitación en el sentido de que, por ejemplo, yo te vuelvo invisible a ti, que tú eres la cosa, pero cuando yo te vuelvo invisible, yo soy visible, o sea, y me pueden localizar los enemigos y al revés. O sea, si yo estoy invisible, no te puedo hacer a ti invisible. O sea, van jugando un poco con eso y también le van dando un poquito más de protagonismo, pero sí que es verdad que es como algo forzado, o sea, o yo lo veo de esa forma. Pero no obstante, sí que ya ahí veo un cierto intento de decir, hostia, vamos a aumentar el protagonismo de este personaje porque al final es un personaje que ya pues todos sabemos que a la larga ha ido evolucionando y se ha convertido en el miembro del equipo más poderoso de los Cuatro Fantásticos y en alguien que, o sea, por todas sus características es increíble, ya no solo a nivel de poderes. Por cierto, no me había fijado en la chaqueta de de Spider-Man de Future Foundation y me encanta. Bueno, no sé si es Future Foundation, pero es que me recuerda Sí, por sí, los sí. colores. Ah, vale, vale. Me Ahí puto, está. me puto flipa. O sea, genio. Alto capo. Además, pues bueno. Pues eso, ¿no? Siguiendo un poco el hilo que mola, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho de otros personajes, pues si bien es verdad que ya pues en 60, 70 había algún que otro intento, a mí me gustaría centrarme también en la etapa de X-Men, de Chris Claremont, que yo creo que es Ahí fundamental así. para darle más protagonismo a los personajes femeninos en los cómics junto con la Wonder Woman de DC, o sea, la que se creó por no me acuerdo si era psicólogo o psiquiatra, pero bueno, Sí, el era psiquiatra. un psicólogo psiquiatra Sí, que que creó a crea Wonder al Woman. personaje y me molan mucho esas dos ideas porque al final, si nos vamos a la historia clásica, o sea, tenemos Aunque he de que... decir algo un poco perturbador de esa historia, y ahora Hmm, ya te dejo sí, continuar. sí. Básicamente es el hecho de que, o sea, sí, muy bonita la creación de Wonder Woman, tal, no sé qué, pero luego me hace mucha gracia que este señor básicamente hace que la debilidad que tenía Wonder Woman en esos primeros años, ella perdía sus poderes no por una kriptonita como le pasaba a Superman o algo así, sino por cuando la encadenaban. Si a Wonder Woman un hombre la encadenaba, bueno, un hombre o quien fuera la encadenaba, perdía sus poderes. Es un poco curioso, ¿no? O sea, tienes ahí algunos matices un poco. Ya, bueno, pero al final también es lo que estamos comentando, ¿no? Viene un poco de la época en la que se vivía en ese entonces. Al final, Wonder Woman es un personaje de hace casi 100 años. Y bueno, ya pues a mí me parece que pese a lo que tú bien comentas, sí que el hecho de decir, no, vamos a crear un personaje femenino y que este hombre pues también admirara tanto a su mujer y dijera, no, es que tiene que haber representación. O sea, a mí me parece bastante loable y junto con... O sea, lo que hizo Chris Claremont en los X-Men, ya en los 70 y 80 y ya hasta ya entrado en los 90 son para mí los dos grandes casos de éxito de personajes femeninos en tanto Marvel como DC, en general en el mundo del cómic, en el siglo XX. O sea, a nivel de personajes de cómic de superhéroes. O sea, un poco para centrarme, porque alguien me puede decir, no, pues que sí, pues este personaje o este otro. O sea, yo me estoy hablando de cómic de superhéroes, porque, o sea, ya luego Chris Claremont en esa etapa, o sea, que para quien no lo conozca es básicamente el conocido como el Patriarca Mutante, es el guionista más famoso de este grupo de mutantes en Marvel. Me parece que fue un genio porque ya él se dio cuenta de que tenía que darle importancia a las mujeres. O sea, al final, de donde se venía en la colección era de pues, unas historias que tú te has leído alguna de ellas, de Stan Lee y Jack Kirby, que luego pasaron a otros autores, que no terminaban de casar con el público y que al final acabaron terminando. Eran malas. O Claro. sea, y yo soy el primero que le encanta a Stan Lee, a Kirby, todas esas primeras historias, pero las primeras de los X-Men.
Mm, Mira que son mi equipo de superhéroes favorito, pero mm. eso es que eran malas. Sí, O eso sea, no tenían por por lo que dónde yo tengo cogerlas. entendido, tú me has dicho, y también he escuchado otros sitios, que eso, que no, ya te digo, yo no tengo muchas ganas de leerme esa etapa, pero sí que es verdad que, o sea, leyendo un poco, buscando información, es curioso, ¿no? Que al final, en esa etapa, había solo un personaje femenino, que era Jean Grey. Sí, Y luego cuando ya terminaron la colección, cerraron, y de hecho esto es algo que me parece bastante curioso, ¿no? Que es que cogieron y a partir, no sé si era el número 60, 50 y pico, sí, sí, sé lo que empezaron vas a decir. a coger y reeditar los primeros números de X-Men siguiendo la numeración. Es decir, que pues a lo mejor estaban reeditando el primer número de la colección y era ahora el número 61 y después con el 2 era el 62 y así se tiraron como 30 40 números hasta el 90 y algo, que ya salió el Giant Size X-Men número uno y a partir de ahí todo cambió. O sea, Sí, la dejándolo verdad es de... que Claro. esa fue una jugada muy rara, muy curiosa de Marvel que dices, pero ¿qué coño estáis haciendo con lo de las numeraciones? O sea, Sí, pero sí, sí. bueno, sí, es lo que comentas. Claremont al final dio el pistoletazo para que de verdad los personajes femeninos importaran en el mundo superheroico. O sea, Mm, tenemos a Tormenta, tenemos a Jean Grey ya, que ya la teníamos como tú mencionas al principio, pero Jean Grey aquí de verdad toma una fuerza que, como personaje, que de verdad pues merece mucho la pena. Tienes a Kitty Pryde, que es un personajazo. Luego con los años pues se nos fueron presentando muchísimos personajes que a día de hoy son iconos y es que las X-Women son de los mejores personajes de Marvel que hay. O sea, mm, las mujeres X son de lo mejor. sí. Y yo personalmente, sí es verdad que a lo mejor no entra mucho en lo que estamos hablando hoy, pero sí que me gustaría mencionarlas porque también me parecen una parte del cómic muy importante y sobre todo en el mundo superheroico, entre comillas. Y a ver, no son superheroínas, pero me gustaría mencionar también como personajes muy importantes a los personajes femeninos aparecidos en la colección de Spider-Man. Sobre todo según iban avanzando los números, iban avanzando los guionistas y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente aquí tenemos a los personajes más humanos que te vas a encontrar nunca. Una cosa que me jode mucho actualmente en la etapa actual de Spider-Man sobre todo, pero de los cómics en general, es que ya parece que no puede haber secundarios normales. O sea, ya parece que todo el mundo tiene que ser superhéroe o que tiene que tener algo raro en su puta vida. Sin embargo, cuando tú te ibas a los primeros cómics, o más que los primeros cómics, pues esas primeras décadas de los personajes y sobre todo en Spider-Man, era muy interesante porque tú te ibas a un personaje que sí, era un superhéroe, pero que luego el resto de sus secundarios no era Iron Man, Thor, no, era su tía, su vecina, su amigo de la uni y el señor con el que trabaja y la gente de a pie. Por lo tanto, hay lo que yo que mencionaba al principio de ese reflejo de la realidad, ahí es donde creo que de verdad sí que vemos cómo era la sociedad, cómo fue avanzando según las diferentes décadas, el reflejo que se tenía de esa sociedad, como por ejemplo en este caso pues Stanley la veía o como los diferentes autores la iban viendo. Y creo que personajes femeninos como por ejemplo Mary Jane Watson, que pues bueno, ¿qué vamos a decir de Mary Jane Watson? O sea, me parece un personajazo, como poco a poco, pues al principio sí que fue introducida un poco más superficial, pero como poco a poco fue cogiendo capas, demostrando pues lo que las mujeres de verdad pueden llegar a hacer. Y digo de verdad, no de cosas que pueden llegar a hacer, sino de verdad, o sea, de una mujer de verdad, porque no estamos hablando de una mujer que tire rayos por las manos, o sea, estamos hablando de una chica con, pues nada, de la vida real, una chavala que tiene sus metas, sus sueños, sus traumas, y cómo reflejan todo eso, la verdad es que es impresionante. A mí siempre me va a quedar grabado ese momento de la muerte de Gwen Stacy, cuando Mary Jane va a hablar con Peter, Peter básicamente la manda a la mierda, se comporta como un gilipollas porque está destrozado, y ella, o sea, con dos cojonazos llega, cierra esa puerta, se queda con su amigo a consolarle y tal. O sea, ese tipo de detalles me parece que es de lo que mejor refleja cómo es, ya no solo las mujeres, sino el ser humano, y está bastante guay. Y aunque no son superhéroes en sí, sí que les quería dar un Mm, pequeño apartadito ahí de mencionarlas, porque me parece el mejor reflejo que hay de la sociedad, por lo menos en lo que eran los primeros cómics, porque como digo, actualmente solo falta que la tía May de repente, bueno, pues
yo qué sé, se convierta en la nueva Hulk o algo así, pero bueno. Sí, sí, porque ya, vamos, o sea, Mary Jane tiene ahí Sí, bueno, sus cosillas de Mary Jane ya superheroína. sabemos, creo que Tienes ya a sabemos Flash todo lo que pasa con Thompson, Mary Jane tienes... actualmente, o sea que... Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando un poco el hilo de X-Men, o sea, que creo que es curioso, ¿no? También por esa dualidad, ¿no? Ya a partir de esa época, en los años 70, se empieza, ¿no? A ver esa evolución de los personajes femeninos en el mundo del cómic de superhéroes. Porque, ¿no? Lo que comentábamos antes, previamente, pues bueno, salvo Wonder Woman, poco más había destacable. O sea, sí, crearon luego algún que otro Claro, es que personaje. la mayoría eran acompañantes, más Claro. que... Es que Wonder Woman era, Mm, de, como tú bien dices, es que era de mm, las pocas. Es que el claro. resto eran la avispa, su Storm. Claro, y luego pues ya eso, nos vamos a los 70 con el resurgimiento de los X-Men, con Chris Claremont y tal, que bueno, que sí que es verdad que no fue Chris Claremont el que rescató a los X-Men, porque al final era Lin Wayne el que hacía los guiones del Giant Size X-Men y de los dos, tres primeros números, pero ya luego retomó, o sea, recogió el manto Claremont. Es curioso, ¿no? Porque a él se le conoce como una, o sea, una persona muy importante en ese aspecto, porque al final yo creo que los X-Men no serían lo que son a día de hoy si no fuera por él, pero ya no solo eso, sino que la importancia que le dio a personajes como tú bien comentabas, como Jean Grey, que era un personaje muy olvidado en esa primera etapa, por lo que tú has comentado, lo que yo también he leído y he investigado, que luego tiene en la etapa de Claremont, que Jean Grey se convierte ya no solo en un personaje fundamental y principal, sino que se convierte en el centro de una de las etapas más aclamadas de todos los tiempos de su historia, o sea, con la saga de Fénix Oscura, que, o sea, a nivel ya de guión y de dibujo es maravillosa. Luego tienes a Tormenta, que es un personaje, o sea, que tiene mucha presencia, o sea, que tú estás leyendo lo que está haciendo, lo que está diciendo, y no sé, te transmite un aura que eso yo creo que es algo muy difícil de hacer. Pues ya Sí. no con un personaje femenino, sino en general, tanto masculino, femenino o lo que sea. Y pues bueno, luego tenemos a Kitty Pryde, como tú bien comentabas, que es un personaje que es la chica adolescente del grupo. Y para mí es mi mujer X favorita. Porque es impresionante todo luego el trasfondo que tiene, también luego la relación con Coloso, luego cuando van metiendo en la etapa que estoy yo leyendo ahora, que si a Pícara, que si luego a otros personajes como Dazzler, que es un personaje que me está gustando mucho, a la que aquí se llama Mariposa Mental, que es Psylocke en inglés. O sea, son personajes que tienen muchas capas, son muy profundos y además luego, o sea, interactúan muy bien porque no son personajes perfectos, pero sí que generan una dinámica entre ellas mismas y luego con los personajes masculinos que hace que el equipo no sea un equipo, sea más bien una familia, o sea, con sus problemas y con sus partes y momentos buenos. Y eso a mí la verdad me gusta mucho. De hecho, hay una parte que me encanta de la etapa de Claremont, yo creo que decimos, bueno, digo esto y ya pasamos a lo siguiente, y es que yo creo que tú si lo sabes, es lo que pasó con Carol Danvers, con la que ahora es la Ah, Capitana sí. Marvel, Sí, que en sí, ese sí. momento era Miss Marvel. Pues bueno, para quien no lo sepa, Carol Danvers era un personaje que se maltrató mucho en esos años en los cómics, porque, pues bueno, o sea, Claremont, si no recuerdo mal, había tenido algún trabajo con ella, o sea, con el personaje en sí, y pues resulta que cuando se enteró de todo lo que habían hecho, se la trajo a la colección de Uncanny X-Men y decidió rescatarla, ¿no? De todas las barbaridades que le estaban haciendo a la pobrecilla, porque ya no solo es el tema de que Pícara le robara los poderes y la dejara en coma, sino está el hecho de que, bueno, o sea, cogieran a Carol Danvers y dijeran, bueno, te vamos a hacer que te líes con tu hijo porque encima te engaña. O Hostia, sea, sí, sí, sí. unas cosas que tú dices, madre Hostia, mía. cierto, sí, O sí. O sea, sea, que, madre mía, esa trama de los Vengadores es, o sea, telita, o sí, sí, sea, que ya te digo, cuidado. yo no me la he leído, pero como me he leído la parte de X-Men y pues Yo no la he luego... leído, pero sí que conozco la historia porque he visto Sí, muchos vídeos del mm, tema y no del tema de esto sí, 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 sí. concretamente, pero sí de la historia de Marvel y siempre se comenta, ¿no? Porque es una cosa súper turbia, o sea, es, Mm, es raro sí, de sí, sí. cojones. Sí, pues eso, De pues hecho, yo me acuerdo que hace poco yo tuve una conversación en la que saqué este tema porque decían, no, no sé por qué salió exactamente, como...
no, es que ahora hay muchas cosas raras y antes tal, no sé qué. Yo dije, bueno, a ver, escucha, Sí, sí, sí. hay esto. Sí, sí, bueno, básicamente la historia para quien no la sepa, o sea, bueno, yo no me la sé con detalles porque no me la he leído, pero es que resulta que Carol Danvers se lía con un hombre que resulta que es su hijo del futuro y que cuando se queda embarazada da a luz a ese mismo hijo, o sea, una especie de paradoja ultra rara porque además se descubre que el hombre este es que creo que había abusado de ella, o sea, unas cosas que tú dices, madre mía, claro, cuando Claremont recupera el personaje ya creo que eran, me parece que ya eran los 80, pues claro, el personaje estaba reventado por todas partes. Y yo recuerdo haberme leído los números en los que ya llega X-Men y me mola mucho el concepto de que Claremont tenía mucho cariño por todos los personajes, ya no solo masculino, sino también femenino, y eso se nota mucho en sus historias, que cogió a Carol, la llevó a X-Men, la trató, la curó, hizo que se integrara por parte de la familia, además fue ahí cuando aumentó sus poderes con lo de Binaria, o sea que se hizo mucho más poderosa, o sea, la potenció y la empoderó dentro de todo lo mal que había sucedido con ella. Y la verdad que, no sé, o sea, a mí me parece sorprendente porque otro guionista no habría hecho eso, habría hecho algo como lo que le hicieron a Miss Marvel en esa época y pues, o sea, no sé, me parece algo digno de reseñar y que pues para mí, yo te digo, este es un punto de inflexión en el que las superheroínas en los cómics empezaron a ganar importancia y a ganar también El popularidad. tema es ese, es que Claremont, igual que yo mencionaba lo de mujeres muy bien reflejadas y muy reales en Spider-Man, las mujeres que hace Claremont en sus X-Men las pasa exactamente igual. O sea, son muy realistas. No es esa mujer florero que por desgracia nos mostraban en los primeros cómics. Que ya por suerte en esta década que tú comentas, en estos 70 80, ya esto se empieza a romper. También es verdad que venimos ya en una etapa bastante más, eh, vamos a decir, experimental en el tema social, ¿vale? Porque ya llegamos a lo que fue la Black Exploitation, que también tiene mucho que ver con este tema de cómo reflejar todo en general, porque aquí, por ejemplo, pues llegaron un montón de personajes afroamericanos como por ejemplo Blade, Luke Cage, Tormenta también, pues claramente también es un personaje importante. No recuerdo si vino exactamente por la Black Exploitation, pero sin duda sí que se la dio también bastante bombo. Misty Knight, un montón de personajes Mm. que al final es lo que comentábamos con el tema de las mujeres. Esto también, la Black Exploitation también sirvió para que todos los personajes en general que eran un poco más opacados por el estereotípico, bueno, el estereotipo fijo que teníamos, pues al final tuvieran ese valor, esa importancia que se les tenía que haber dado desde un principio, pues en ese momento se les empezó a dar. Y ya te digo, los 70-80, pues sí que se nota bastante más este trabajo. De hecho, lo que comentábamos de Sue Storm, ya justo aquí en los 80 sobre todo, ya cuando pasó lo de Secret Wars y ya pues llegó John Byrne a la colección y demás, se tiene muy sabido que ya Sue Storm pues empezó a ser el personaje que conocemos hoy en día. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en la etapa de John Byrne, no sé si fue antes, pero creo que fue ahí. De hecho, yo creo que eso lo he leído, pero es que no me acuerdo muy bien. Pero creo que fue ahí en esa etapa donde ya Sue decide que ya ha madurado, ya no es la persona que era y es que pasa de ser la chica invisible a la mujer invisible. Así que bueno, que eso no hay que olvidarlo. O sea, hay Claro. que acordarse que al principio la pobre Sue era la chica invisible en vez de la mujer Mm. invisible. Pues sí. Y nada, ¿qué te parece si pasamos ahora un poco a hablar de otros personajes? O sea, por Ujú. ejemplo, o sea, podemos hablar ahora un poco de DC, o sea, que yo creo que estaría bien. O sea, y por ejemplo, ¿qué te Sí, parece si contamos el caso, no sé, un poco también, porque al final de como... DC es que además ha puesto esta imagen y es que hay mucho que cortar porque, a ver, es que además mola mucho porque hay una evolución muy curiosa, Sí. ¿vale? El tema es que la primera Batgirl que veis aquí, ¿por qué surge esto? O sea, Buah. en DC Lo sí cuenta, o teníamos a sea... Wonder Woman, pero había poco personaje femenino. Y cuando había personajes femeninos era por sacar la versión femenina del tal personaje, Mm. según pasaba, por ejemplo, con Supergirl, Ujú. o por cosas como lo que voy a contar ahora. Básicamente, como Buah, es todos que sabemos, esto es buenísimo, es que me es estoy que esto es una puta acordando. maravilla, esto es Y increíble. porque, vamos, o sea, te corto un poco porque, claro, o sea, venimos de lo que
estábamos comentando, ¿no? De personajes, de que si pues Hulka, que si pues esto, que si Spider-Woman, pero esto era más los 70, o sea, si nos adelantamos un poco más, años 40 aproximadamente, pues bueno, o sea, sucedió lo que va a contar aquí el señor Estantería. Y ahora te doy pie. Bueno, básicamente, como todos conocemos, Batman tiene a Robin, ¿vale? Esto pasó, pues, al poco de la creación de Batman. Y sí, al principio muy guay, ¿no? Los chavales se podían sentir identificados con Robin, un chaval que era superhéroe que trabajaba con Batman. ¡Guau, qué guay! ¿Qué pasa? Que llegamos a una época en la que, bueno, pues empiezan a surgir cosas como el Comic Code, todo ese tipo de cosas. Los padres ahí muy pendientes de qué leían sus hijos. Y claro, los padres cuando veían las historias y veían a un hombre adulto acompañado siempre de un niño vestido con unos gallumbos sin pantalones, era un poco curioso. Y bueno, se empezó a surgir el rumor, ¿no? De una posible homosexualidad entre Batman y Robin. Esto, de hecho, fuera coña, porque cuando pasó todo el tema del Comic Code y la caza de brujas que había con el tema de los cómics, la persona encargada de que al final ocurriera todo esto, uno de los temas que sacaba habitualmente, aparte de los cómics de terror y de la mala influencia y que al final los niños que acababan leyendo estos cómics terminaban siendo delincuentes porque él había hecho un estudio y que la mayoría de delincuentes pues leían cómics y tal, no sé qué. Bueno, Sí, la un típica poco lo mierda que de pasa entonces. ahora en la actualidad con los videojuegos. O sea, que al Sí, final... era un poco la misma Mm, caza de brujas, lo que pasa que con mm. otros medios diferentes. Bueno, ¿qué pasa? Que uno de los argumentos que este hombre siempre sacaba en estos debates era, pues eso, la homosexualidad entre Batman y Robin. Además, bueno, pues un niño, un adulto, luego aparte de la homosexualidad, porque ya sabemos cómo era vista entonces, aunque sí, lo del niño y el adulto me parece muchísimo, parece un tema un Y que poco luego tal. también dormían juntos en la misma cama, ¿eh? Claro, es que había cosas un poco extrañas. Y claro, DC, para limpiarse las manos y que no tuviesen problemas, básicamente lo que hicieron fue crear a Batgirl y Batwoman, que eran esta versión. Y si creíais que la primera Batgirl fue Bárbara Gordon, no, amigos, fueron estas. Estas fueron las primeras Batwoman y Batgirl. Batwoman, pues claramente iba a ser la pareja de Batman y Batgirl iba a ser la pareja para Robin. Eh, y de ahí surgió el concepto. Luego, años después, pues estos personajes fueron olvidados y tiempo después surgiría ya la Batgirl que todos conocemos y queremos, que fue Bárbara Gordon, que ya sí que podríamos decir que es el concepto real de Batgirl que conocemos hoy en día y personalmente es un personaje que a mí me encanta. Sí, no, al final... Y además, bueno, ya un poquito hablando, porque digo, me Sí, salto sí, esto sí. y a lo mejor queda un poco tal. Ya que voy hablando un poco de la evolución, me gusta mucho la imagen esta que hemos escogido por el tema de la evolución un poquito de las Batgirls, porque como digo, pasamos de esta primera versión a algo, bueno, pues que viene de lo que viene. Luego tenemos a la primera Batgirl, ya tal cual como, como conocemos nosotros, que fue Bárbara Gordon. Y ya vamos viendo las diferentes versiones que hubo de Batgirl, cómo fue evolucionando el personaje, y entre ellas tenemos a la que está en cuarta posición, que sería, si no recuerdo mal el nombre, era Cassandra Cain. Sí, es Cassandra A lo Cain. mejor ahora, a lo mejor ahora me Mm. apuñaláis, pero creo que sí, que era Cassandra Cain. Es que son muchos nombres, ¿vale? Es que me hago Sí, mucho sí. el lío. Sí, no, el nombre sí. Ya Pero sí, yo te Cassandra diría que Cain. también es el... Porque me suena que ese traje era el de Cassandra Sí, Cain. No he leído nada sí, vale, era suyo o el de casi nada, Cassandra creo, Cain. pero puede Pero ser. bueno, es un personajazo. Yo he leído alguna historia suya y tal, y es increíble cómo pasamos de un primer concepto, como era pues una Batgirl creada simplemente para que Robin no pareciera gay, a una Batgirl que tiene la de traumas que tiene Cassandra, con una madre asesina. En los primeros cómics que además recuerdo que era muda o que no hablaba por cierto motivo, luego ya posteriormente ya sí que hablaba, que era una asesina formada desde niña de la hostia, una Batgirl súper oscura, y es acojonante ver cómo fue evolucionando el medio, cuántos personajes tuvo que haber antes para ir fomentando eso poco a poco, personajes como la llegada de Bárbara Gordon, personajes como lo que comentábamos antes de la etapa de Chris Claremont en los X-Men, que hizo que estos personajes poco a poco pues fueran cogiendo la fuerza que necesitaban, y como al final pues terminamos desembocando en este tipo de personajes que al final terminan siendo lo que son. Porque, de hecho, Cassandra me parece uno de los personajes más chulos de la Batfamilia y que incluso siempre se habla mucho de quién debería de tener el manto de Batman, de los diferentes Robins y tal.
y sinceramente, a lo mejor es verdad que yo soy de los que menos ha leído de este personaje, pero de lo poco que he leído de él, ella me parece una sucesora increíble. O sea, me parece alguien que toma el manto de una forma muy buena. O sea, que ya te digo, es impresionante la evolución que ha habido de un principio a ahora. Pues sí, ¿no? Y que al final es un poco lo que estamos comentando, ¿no? En este capítulo, que al final tenemos una evolución de los personajes femeninos, ¿no? De estos casos de Sue Storm, personaje que tiene una habilidad que es hacerse invisible y un poco ser el objeto del grupo, o sea, la persona a la que siempre rescatan, esa damisela en apuros, que se le llama mucho. Y bueno, luego tenemos el caso de las Batgirl y las Batwoman para evitar que se confundieran a Batman y a Robin como homosexuales, lo cual es bastante ridículo, ¿no? Si lo miras con los ojos de hoy. Luego tiene el caso de Carol Danvers, ¿no? Y este aprovechamiento de su hijo del futuro con respecto a ella, o sea, y pues ya vamos avanzando y quitando algún que otro brillito a lo largo de esos primeros años, ¿no? Como puede ser Wonder Woman, pues vamos viendo que, pues eso, ya Claremont va creando sus personajes con ayuda de los diferentes dibujantes. Luego tenemos a los personajes en DC que has comentado, las diferentes versiones de Batgirl, como puede ser la de Barbara Gordon, que seguramente sea la más conocida para el público. Y pues ya vamos viendo cierta evolución, lo cual también un poco reflejo de la época que se vivía en cada momento. O sea, al final ya aquí estamos en unos finales del siglo XIX y pues lo que vamos a ir contando ya, principios del siglo XXI, en el que pues ya pues se le ha dado también más protagonismo a la mujer en otros medios, en la sociedad. Y yo creo que mola, ¿no? Porque al final el mundo del cómic no deja de ser un reflejo de la sociedad, como tú bien comentabas en un inicio. Y pues es interesante, ¿no? Ver esa evolución desde las historias más perturbadoras que nos podamos llegar a poner al frente a lo que estamos viendo ahora. Y pues yo sí que vamos a ir ya finalizando con algún que otro personaje extra, como por Yo ejemplo... quiero comentar algo muy Sí. importante, porque hemos hablado de diferentes épocas, pero creo que hay que hablar de una época muy importante y de un problema muy gordo que hay con el personaje, con los personajes femeninos. Ujú. Y siempre ha existido este problema realmente en los cómics, bueno, en los cómics y en todos los medios, pero creo que fue potenciado en una década en concreto, y estoy Ah, vale, hablando de ya. la década de los 90 y la sexualización de la mujer. Cosas tan simples como que, por ejemplo, hemos hablado mucho de la mujer invisible en este capítulo, y creo que es el ejemplo perfecto para hablar de esto. Desde su inicio, los Cuatro Fantásticos han tenido prácticamente todos el mismo traje, un traje pues tapado prácticamente entero. Y luego llegamos a los 90 y, bueno, una sexualización exagerada en todos los personajes femeninos. Y esto también se ve involucrado en los trajes, como de repente Sue pasa de tener ese traje, pues prácticamente igual que el del resto, a tener algo que parece, pues bueno, un bañador. Eh, Todas las viñetas que había, pues sexualizando, paneles enfocando directamente a culos o cosas así. Al final, por desgracia, creo que esa época también reflejaba mucho, ya no tanto un reflejo del mundo en el que vivimos, sino por desgracia también el reflejo de la sociedad en la que vivíamos, no en su mejor aspecto, o sea, en el sentido de que, por desgracia, esa sexualización, ese machismo que muchas mujeres, sobre todo a día de hoy, también pues siguen viviendo, yo creo que en esa época se masificó, sobre todo en ese tipo de TVOs, ya te digo, poses imposibles, súper sexualizadas, vestuarios súper exagerados. Bueno, no sé, o sea, ¿quién nos recordará portadas o cosas tan que creo que todos conocemos, como por ejemplo esa pícara, ¿vale? Esa row de Tierra Salvaje con tan poquita ropa, ¿vale? Que creo que todos sabéis perfectamente de cuál estoy hablando. Sí, de todas formas la Eh, intentaré poner en edición. O sea, sí, o sea, es lo que comento. Al final creo que está bien comentar todas las épocas, como hemos tenido, pues, esa primera versión no tan bien reflejada en esos primeros años, como luego fue creciendo y teniendo personajes muy bien construidos y muy bien reflejados de lo que deberían de ser, como luego hubo un poco de retroceso y llegamos un poquito, pues, a esa etapa un poco triple X.
Y luego actualmente, si bien, pues bueno, a veces sigue habiendo sexualización, a veces sigue habiendo personajes mejor o peor escritos, creo que estamos en una época en la que, por más que haya gente que se queje de lo woke, de la diversidad, de no sé qué tal, creo que por fin estamos teniendo personajes femeninos bien escritos. Hay de todo, evidentemente. De hecho, mira, has puesto ahí un ejemplo de puta madre, lo de los Power Rangers Mm. de Boom Studios, en donde, de hecho, los personajes femeninos, en este caso que está Kimberly de protagonista ahí, o Trini también, son personajes, pues, muy bien escritos, muy reales, muy que te los puedes creer, personajes muy fuertes que si tienen que tomar la situación pues la toman y toman las decisiones que tienen que hacer y le hacen las cosas de puta madre. Y al final es lo que comento. Está increíble la evolución que vamos teniendo con, ya no solo con estos personajes, sino con todos los que se salen un poquito de el hombre americano blanco heterosexual, ¿vale? Claro. Y está muy bien que haya este avance. Porque como digo, hay mucha gente que se queja de lo woke, de la inclusión, de tal, no sé qué, pero que sí, gente, hay que hacer las cosas bien, pero es que estas cosas son muy necesarias. O Ya, sea, que al final, pues bueno. y de hecho me hace gracia, ¿no? Un poco volviendo también a esa época de los 90. O sea, o sea, que es que estoy acordándome del Marvel Swimsuit Special. De esto, de Hostia, esto, sí, sí. que claro, o sea, yo creo que estaré poniendo alguna imagen aquí en pantalla con edición, porque nosotros tenemos unas cuantas para hacer, para tomar referencia. Y bueno, para quien no lo sepa, estos son, o sea, este Marvel Swimsuit Special es una serie que sacaba Marvel, que de hecho fue bastante polémica, si mal no recuerdo en la época, porque creo que sacaba, ¿no? O sea, es que no me recuerdo bien, pero creo que era como que sacaba un especial de personajes femeninos y después luego sacó otro de personajes masculinos, luego también sacó especiales de los X-Men en verano, que bueno, que esto es muy clásico, ¿no? De los X-Men en verano, en la piscina, en la playa, es algo ya casi una tradición, ¿no? Pero fue gracioso porque claro, o sea, dijeron, no, no, vamos a sacar un especial para verano de personajes femeninos en bikinis, en poses que parecen sacadas de una película para adultos y todo muy, muy hot, o sea, muy sugerente y vamos, o sea, y claro, tú eso te pones a pensarlo a día de hoy y dices que es una locura, pero es que han pasado, ¿qué? 30 años de eso, o sea, es ridículo. Claro. Y claro, pero luego me hace mucha gracia, ¿no? El tema de que, ay, no, 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 es que nosotros no somos machistas, vamos a sacar la versión masculina. Que sí, que si Pantera Negra también medio en pelota, el Capitán América, todo, esa, no sé, A ver, sexualización por ambas partes claro. siempre ha existido, porque tan solo hay que ver que los superhéroes, Mm, los masculinos también, pues siempre llevan trajes muy apretados, mm, que si los músculos a tope. Bueno, de hecho, el físico del superhéroe en sí no, no es real, o sea, mm, pero es verdad que con los personajes femeninos pues siempre ha habido demasiada sexualización y de hecho lo del especial piscina este que tú comentabas, me parece que hace poco volvieron a hacer algo parecido en Marvel, ujú, que con una serie de portadas, me quiere sonar, me quiere sonar, pero era ya en plan bien, era en claro. plan más normal, simplemente, pues Mm, no sé si era uno de Pantera Negra con Tormenta en la piscina, con alguno más ahí como jugando, tal, mm. pero era como más normal. Es que lo de los 90 era sexualización pura y dura, o sea, Claro, porque es que eso era yo bueno. recuerdo haber visto imágenes. Y es una locura, porque es que es eso, es que parece más bien una revista para adultos. O sea, pero tanto la versión femenina como luego la versión masculina que sacaron. O sea, Bueno, a ver, es que lo que comentaba, o sea, al final, es que cosas tan simples como los trajes te mm, demuestran al final lo que estaba pasando en esa época. sí. Es verdad que este personaje siempre ha sido muy sexualizado, pero por ejemplo tú te vas a la Gata Negra inicial y te vas a la Gata Negra de los 90 o incluso la de los 2000, porque joder, ¿quién no se recordará de la Gata Negra, por ejemplo, dibujada en el cómic de Marvel Knights Spider-Man? Eh, Básicamente en esa historia, pues bueno, creo que no hace falta ni que lo diga, o sea... Y no es en la que más sexualizada está. Como digo, en los 90 por ejemplo, el traje se notaba que, bueno, pues estaba como estaba. Lo que he comentado antes de la mujer invisible.
personajes que, bueno, que decía, bueno, no sé si va a pelear o qué pretenden que haga. O sea, al final se reflejaba mucho esa visión, pues que, bueno, se tenía en esa época. Sí, Y al final lo de la piscina, pues yo creo que es el acabose, ¿no? Es la sí. gota que colmó el Claro, yo creo que vaso. un poco ya el final del reflejo de esa hipersexualización que había en esa época. Además, claro, Sí, también venimos en un contexto en el que, claro, o sea, las historias eran, la gran mayoría eran una porquería a nivel de guión, por lo que dice todo el mundo. Y luego los dibujos eran todo, pues eso, lo más extravagante posible, los personajes tanto masculinos como femeninos como la menor cantidad de ropa posible. Y pues yo qué sé, luego te vas ahora a la actualidad, que yo creo que ya hemos llegado un poco más a ese equilibrio, ¿no? De decir, vale, pues sí, los personajes de superhéroes, tanto masculinos como femeninos, algo de sexualización van a tener. O sea, y pues ya depende también del dibujante y depende del contexto de la historia. Pero vamos, es que hay casos y casos. Normalmente siempre el personaje femenino en mundo del cómic de superhéroes es más sexualizado que el masculino. Eso es así. Si ya solo, sí, por sí, sí. ejemplo, puedes ver la ropa que calzaba Wonder Woman hace unos años y la ropa que, por ejemplo, calza ahora la Absolute Wonder Woman. O sea que al final es una armadura, además de cuerpo Sí, a ver, entero. es verdad que Wonder Woman es un caso más, Mm, más concreto porque su traje tampoco ha variado tanto a lo largo de los mm, años y de hecho ese traje que de hecho acabas de pasar, pues digamos que es como la visión yo creo que más suele tener la gente en la cabeza. mm, El traje luego pues ha ido variando, pero bueno, más o menos se ha mantenido. Pero es verdad que siempre ha sido un traje más, un poco más revelador. También quiero recordar, o quiero, no sé, por lo menos recuerdo esto de alguna vez que he visto en algún lado y tal, que también tenía un poco ese significado al principio de romper un poco ujú. bueno, las reglas, ese diseño de traje, ¿no? Como bien digo, al principio muchos personajes femeninos, sobre todo los iniciales, pues eran diferentes y Wonder Woman pues tenía un traje más rompedor. Al final era también un personaje que rompía más con el molde. O sea, estábamos en una colección que no era un personaje masculino acompañado de un personaje femenino. O sea, estábamos hablando de que la protagonista era una mujer. Y bueno, ahí está. Pero sí, es verdad que en los 90 incluso Wonder Woman, que ya, como bien digo, el traje tampoco ha cambiado demasiado, hasta el traje fue sexualizado un poco más. Claro, por eso. Y a día de hoy es que es el cambio ese. O sea, de hecho, ya no hace falta que te vayas a la Absolute. O sea, la actual, de hecho, se parece más al traje de las películas que al Mm, traje, digamos, más clásico de Wonder Woman. claro. Sí, no, al final es eso, también lo que seguimos comentando, la evolución y el contexto que nos dan pie a que ahora pues haya cosas que sean más acordes con la forma de pensar y la concienciación que tenemos la gran mayoría o una gran parte del público con respecto a hace 100 años que pues, se pensaban cosas totalmente diferentes. Y Claro, o sea, a ver, yo no veo, ya aquí ya me callo y paro, pero quería recalcar que tampoco veo mal que haya ciertos personajes que sean de cierta forma, porque no, claro. al final cada persona es de una forma y, por ejemplo, igual que comentábamos estos personajes, también existen personajes que ellas son así al final. Y, por ejemplo, quiero poner dos ejemplos, uno de Marvel y otro de DC. El primer ejemplo sería Catwoman, que ella misma pues siempre ha tenido ese rollo así como más sexualizado o como más sensual, más tal, más que sexualizado. Eh, Luego el otro personaje que también tiene ese tipo de actitud más, bueno, un poco cabrona, pero también como muy sexy y tal, no sé qué, que porque es su forma de ser, sería en Marvel, Emma Frost, de los X-Men, que sobre todo te vas a etapas como las de Grant Morrison y, o sea, literal, o sea, la tía no es que digas, oh, vaya, está sexualizada, que también está sexualizada, pero el personaje te lo plantean desde un inicio, cómo es su comportamiento, cómo es así. De hecho, en más de un cómic te van explicando por qué su actitud, por qué su comportamiento, su forma de ser es así. Y en ese tipo de casos dices, bueno, vale, tal, no sé qué, pero claro, ya cuando de repente te ponen a personajes que nunca han sido de esa forma, a sexualizarlos ahí a topísimo y a ponerles trajes que no pegan para nada con cómo es el personaje, simplemente por la simple sexualización, pues es cuando dices, hostia, tú, ¿qué coño está pasando? O sea, es como si Claro. de repente a Spider-Man, que siempre ha ido ahí con sus leotardos,
pues un día decides ponérmele el outfit que lleva a cazar el de Tierra Salvaje. O le pone No, un no pega. tanga. Pues, Claro, o sea, no, 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 pues no hombre, es. claro, es que son, o sea, decisiones que no tienen mucho sentido porque, claro, si luego lo trasladas al público, o al público, a los personajes masculinos, es como, o sea, por qué el masculino no, pero el femenino sí? O sea, por enseñar chicha nada más, ¿no? Porque al final no tiene otra cosa, pero Claro, vamos. ¿no? Y también hay personajes masculinos que a lo mejor tienen más ese toque así, más chulesco, más Mm, tirando a lo sexual, porque también los hay. Hay personajes también que tiran a ese rollo. Pero bueno, pues son menos claro, comunes que en los claro. otros casos. Sí, es como si Y es lo que te cogieras digo. a cazar y dijeras, no, no, o sea, vamos a coger ahora y le vamos a poner traje. Porque está en la No, tierra pero ya no salvaje. solo. No, ya, 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 sí Cazar te al final entiendo. tiene un cierto sentido que lo tenga, pero sí es verdad que hay algunos personajes que van vestidos a lo mejor más, digo masculinos, que a lo mejor van un poco más provocativo o más tal, pero Mm, porque el personaje es así. Y bueno, vale, lo entiendes. Es uno entre varios o tal, o no es, vamos a decir, puede haber varios, pero no es la norma, ¿vale? Sin ujú, embargo, tú te vas a las mujeres y ya sea por la época en la que se ha hecho el cómic, o por ciertas cosas, o por el escritor, o por el dibujante, o por quien sea, muchas veces en el momento que sea han tenido que pasar por ese cambio y es un poco triste también pensarlo. sí, sí, totalmente. Y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, ¿no? Si Sí, te yo creo que parece, o sea, ya. porque no creo que quede mucho más que decir. O sea, ya te digo, ha sido una charla muy interesante. O sea, pues además hemos tocado un montón de temas, un montón de anécdotas y un poco hemos hecho repaso a esta evolución del personaje femenino de superhéroe en el mundo del cómic a lo largo de los últimos 80 100 años. O sea, que bastante interesante, vaya. Mm. Así que Y bueno, yo pues... creo que para ir finalizando, te voy a hacer una pregunta. mm, Ya que hemos hablado mucho de ellos, ¿cuál sería tu mujer X favorita? Bueno, ya lo he desvelado Ah, antes, bueno, pero... sí. Bueno, vale, pues superheroína de Marvel o Mm, Marvel y DC favorita, vale. Pues para no bueno, tampoco irnos a ramas demasiado grandes. sí. O bueno, te voy a decir, venga, de Marvel te voy a decir top 3. Que, bueno, o sea, de X-Men, o sea, del mundo de los X-Men ya te lo he dicho, que es Kitty Pryde. Ya luego entrando en tema de pues, cuál colocaría en cada puesto, te diría que en Marvel, en tercer lugar, posiblemente pondría a Tormenta. A Tormenta, Pícara, están las dos ahí. Pero yo te diría que tiro más por Tormenta, personaje que me gusta mucho. En el número 2 te diría Kitty Pryde. Y en el número 1, que tú esto ya lo sabes, porque te lo he comentado muchas veces, que mi superheroína favorita es Spider-Girl, la Spider-Girl de una realidad alternativa, hija de Peter y May, o sea, y Mary Jane, o sea, que es May Mayday Parker. Y pues esos serían mis top 3, o sea, pero no por belleza, no por nada, sino por el cómo se desarrollan en las historias, su contexto y todo. O sea, me parecen personajes increíbles. Y luego de DC, de superheroínas, pues que no tengo tanto conocimiento. O sea, te diría que Wonder Woman, poco por lo que más he leído, que es lo Absolute. Y pues no sabría decirte así que otro personaje más. O sea, porque sí que es verdad que pienso en personajes femeninos de DC y pues pienso, o sea, me vienen a la mente algunos, pero de superheroína. O sea, ahora mismo Wonder Woman y pues... Ah, claro, ya está. La chica halcón. O sea, también. O sea, un Ah, personaje que sí, me gusta buena mucho. elección, sí, sí. Sí. Y te diría que o Supergirl o Canario Negro. Tercer puesto, ahora ya he estado recordando. O sea, pero sobre todo enfocándome más a la serie animada de los 90. Y pues eso sería un poco, no sé, bueno, si quieres dime tú también los tuyos. Es complicado. O sea, es complicado, pero porque hay muchos. O sea, en verdad hay muchos. Sobre todo en los últimos años hay bastantes, porque en Marvel, sobre todo, hay mucha mujer X, pero muchísima. Tú sabes que posiblemente mi favorita pues sea Jean Grey, porque esto te lo he hablado muchas veces. O sea, a mí Jean Grey me gusta muchísimo, sobre todo por lo que es la historia de Dark Phoenix, pues a mí me impactó muchísimo desde la primera vez que lo leí. Pero luego, realmente, o sea, no te sé hace un top, pero sí es verdad que hay.
unos personajes que me llaman más la atención que otros, porque destacan muchísimo. Y serían, pues ya te digo, Jean Grey, Tormenta sin duda. O sea, Tormenta es un personaje que me parece súper carismático, es un personaje que le tengo muchísimo cariño. Y luego hay dos que, si bien siempre me han gustado, sobre todo una de ellas, siempre me ha gustado bastante, en los últimos tiempos, ya sea una en los últimos años y esta última, sobre todo este último año, desde que leí la etapa de Grant Morrison, serían tanto Pícara como Emma Frost. Las dos me flipan. Emma Frost me gustaba, tampoco había leído mucho de ella, había leído alguna cosilla tal, pero desde que este año leí la etapa de Grant Morrison, descubrí mucho más del personaje, descubrí que había muchas más capas detrás del personaje que conocí hace un poco de pasada y me pareció un personaje súper interesante, muy bien escrito y que ya la he visto en algunas obras más y ahora habiendo leído esta etapa recuerdo esas otras obras y digo, joder, es que Emma mola mucho. Y Picará, bueno, ¿qué voy a decir de Rogue? O sea, sobre todo desde que vi X-Men 97, si el personaje ya me gustaba, pues desde que vi la serie, el personaje ha crecido pues un montonazo y no sé, luego pues fuera de lo que es las mujeres X, es verdad que también me tira mucho Spider-Girl. A los dos es un personaje que lo hemos hablado alguna vez que nos gusta mucho. Y de hecho lo hablábamos al principio también, que pues no te voy a liar ahora a decirte todos los personajes, pero vamos, una que también me gusta mucho es Spider-Gwen. Mm, O claro. sea, sobre todo al principio. Creo que a Mm, día de hoy ya el personaje fuera de lo que, o sea, fuera de lo que son las adaptaciones, dentro de lo que es el cómic, creo que ahora mismo es una mierda, o más que sea una mierda, creo que lo que es una mierda es Marvel y afecta a sus personajes. mm. Porque no tienen un rumbo fijo, no saben qué hacer, sacan cómics por sacar, sacan ideas creativas que de creativas no tienen nada y al final terminan jodiendo conceptos que me parecían muy interesantes como era el de Spider-Gwen, que Spider-Gwen los primeros cómics me parecen una chulada y de hecho de ahí bebe mucho la adaptación que tenemos en el cine y pues eso. Y luego en DC siempre he tenido muchos ojitos con Bárbara Gordon, siempre me ha gustado muchísimo, como comentaba Cassandra Cain también me mola mucho. Wonder Woman Absolute últimamente se ha ganado mi putísimo corazón y mi alma y todo lo que quiera, o sea, es que me encanta, o sea, top personajes que más me gustan de los últimos años, o sea, de verdad, cómo adoro el puto universo Absolute y cómo adoro a Absolute Wonder Woman. Y pues por no decirte más, me voy a quedar con eso, porque hay un montón, es que en DC además hay personajes muy chulos, o sea, tienes un montonazo. Mm. Oh, genial, genial. Vamos, al final, ya te digo, o sea, nos ha quedado un top bastante chulo para ambos. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque en Marvel y en DC más o menos hemos ido con los mismos tiros, sobre todo en Marvel, porque al final, ¿ves? Nos hemos centrado mucho en personajes de la Sí, línea de mutantes y mola. O sea, al es que lo final. que hablábamos, yo creo que al final los mutantes todos, o sea, en general, hombres, Mm. mujeres, están todos muy bien escritos y al final de la galería de personajes femeninos que tienes, pues de los mejores son los de ahí, o sea, que sí que luego tienes personajes muy interesantes, también fuera como Kamala Khan, por ejemplo, Mm. pero los X-Men, pues es que molan mucho, tío, es que están muy bien hechos, o sea, las cosas como son. Sí. Y pues nada, ya pues cerrando un poquito. Esperamos que os haya gustado este capítulo. O sea, ya nos diréis en comentarios qué pensáis al respecto de todo esto, si sabíais todas las historias que hemos contado, si no, si pues estáis empezando en el mundo del cómic y pues os habéis quedado un poco flipando con las locuras que se vivían antes. Pero bueno, yo Si creo que vosotros también creéis que era raro que Batman y Robin compartieran cama, lo ponéis aquí en comentarios, eso, así que eso. Ponedlo en comentarios a ver, a ver qué sale. Y pues nada, o sea, la verdad que ha estado guay la charla. También creo que es un tema muy interesante de tratar, sobre todo en la época en la que vivimos, en la que hay mucha crispación y mucha división de opiniones con respecto a esto. Y yo creo que merece la pena también darle visibilidad
a algo que muchas veces no la tiene, no la ha tenido en el mundo del cómic, que por final personaje superheroico femenino. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien y poco más que decir, más que lo de siempre, pues darle al like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para recibir las notificaciones. La semana que viene sacaremos un nuevo capítulo, ya estamos terminando el año, pero todavía nos quedan sorpresitas. Así que pues nada, o sea, estad atentos y lo dicho, miércoles a las 6 horas españolas seguimos con más capítulos. Y poco más que deciros, más que en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestra lectura. Nos vemos en la próxima viñeta, amigos y vecinos. Adiós. Adiós.